La religiosidad viene de la palabra religión. Y en sí la religión significa religare, de la expresión en latín que significa el español volver a unir. ¿Y por qué el hombre siente la necesidad de volverse a unir? Porque recuerde que en el origen del pecado, ¿sí?, cuando ocurre el pecado de la desobediencia, Adán y Eva son apartados del jardín de Edén, y por causa de este pecado, la visión celestial es perdida. La visión del reino espiritual es perdida. Por causa del pecado, el hombre pierde la imagen de Dios y siente, después de que es expulsado, la necesidad de buscar a Dios a través de rituales. Viene la época del altar, viene la época de los templos, viene toda esta situación en la necesidad del hombre de buscar a Dios. Y allí surge una expresión bíblica, no sé si usted la haya llegado a escuchar, algo que hace referencia al tabernáculo de David. Pero ¿cómo así que tabernáculo de David? Si David nunca construyó templo, el que construyó el templo fue su hijo Salomón. Pues se refiere a que David tenía una manera muy especial de acercarse a Dios a través de la adoración y la alabanza. Y ese diseño agradó tanto a Dios que hasta ahora persiste, y lo explica a través de su Hijo Jesucristo, en donde expresa la necesidad a los hombres que hay en el corazón de Dios. ¿Y cuál es la necesidad que hay en el corazón de Dios? Que hayan adoradores en espíritu y en verdad, que es todo lo diferente, todo lo contrario a la religiosidad. En la religiosidad se puede manifestar una pantalla, en la religiosidad se puede manifestar una careta, una máscara, en la religiosidad se puede manifestar un costumbrismo o una actuación, pero en la adoración que Dios quiere se manifiesta algo que es una realidad y algo que no podemos perder como iglesia, amados hermanos. Como iglesia estamos llamados a adorar a Dios con sinceridad, en espíritu y en verdad. La oración que nosotros hacemos, estamos llamados a hacerla en espíritu y en verdad. El servicio que nosotros hacemos en cualquiera de las áreas que tenemos en la iglesia, debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Y todo lo que hacemos dentro del templo, sea en el atrio o en este lugar santo, al que le llamamos altar, debe hacerse con toda dignidad espiritual y con toda la solemnidad del asunto. Pero debe hacerse en espíritu y en verdad. Yo no puedo ocultar la condición de mi corazón delante de Dios. Yo puedo engañar a los hombres, pero a Dios no lo puedo engañar. Y por eso radica en este mensaje la necesidad de enseñarle esto a la iglesia. Debemos aprenderlo para evitar a toda costa la religiosidad. En Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9, dice la palabra del Señor, ¿sí? Yo he escrito los textos bíblicos aquí para hacer la enseñanza mucho más breve. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea que hay doctrinas de hombres, hay enseñanzas de hombres, pero hay una enseñanza verdadera y una doctrina verdadera. Como usted y yo venimos de una enseñanza referente a la apostasía, ya tenemos bien claro que es sana doctrina. Amén. Y ya tenemos bien claro el no caer en doctrinas de hombres o mandamientos de hombres. Entonces, ¿a qué se refiere eso? La palabra nos hace referencia en cada punto de este tema de que hay un pueblo que solamente honra a Dios, ¿de qué? De labios. Y su corazón está lejos
de expresar lo verdadero que hay en el culto que supuestamente están entregando a Dios. Y aparte de ese culto, de ese falso culto, porque están tratando de hablarle a Dios con labios, pero su corazón está lejos, viene algo mucho más delicado que es lo que usan para honrar a Dios. Dicen que honran a Dios, pero sus enseñanzas no honran a Dios. Y lo que hacen verdaderamente no honran a Dios. Lo que quieren hacer verdadero no es de Dios, porque no está en su corazón. Y lo que enseñan no es de Dios, porque Dios no está en el asunto. Y entonces allí es donde nosotros conocemos la raíz de la religiosidad. Hay una desconexión total. En otro texto bíblico, Job argumentaba lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo yo puedo empezar a huir o retirarme de la religiosidad cuando empiezo a tener una relación mucho más profunda y real con Dios? Cuando empiezo a entender y a conocer cómo adoro a Dios, cuando empiezo a tener una relación de amistad con Dios. Eso me ayuda a conocer más al Señor. Las religiones y las sectas son grandes babeles. ¿Cómo así babeles? ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Se confundieron las lenguas y cada uno cogió por su lado. Las religiones y las sectas de los hombres son torres de babeles. ¿Cuál era el objetivo de la Torre de Babel? El hombre estaba buscando por sus propios medios alcanzar el cielo. Ese era el objetivo de la Torre de Babel. Estaban buscando en sus propias fuerzas el poder estar más cerca del Altísimo. Pero sus planes fracasaron y fueron confundidos. Cuando el hombre pretende en sus propias fuerzas alcanzar la gloria de Dios, termina derrotado por un espíritu de confusión. Cuando el hombre trata por sus propios medios acercarse a Dios, termina engañado. Y por eso empiezan a surgir diferentes conceptos divinos, diferentes teologías, porque cada religión y cada secta tiene su propia teología. En el primer punto, mire lo que dice ahí. Jesús identifica esto de la siguiente forma: este pueblo de labios me honran, solamente piensan que con sus rezos, sus vanas palabrerías y creencias pueden impresionar a Dios. La gente cree que al hacer todas estas cosas, rezos, vanas palabrerías y creencias tradicionalistas, impresionan a Dios y alcanzan a Dios. No es que pretenda de pronto burlarme de la fe de las demás personas, no, respetamos eso. De antemano oramos a Dios para que la gente pueda abrir los ojos y comprender la revelación que viene de lo alto, y que puedan abrir sus ojos a la verdad de la palabra y a la verdad que es Jesucristo el Señor. Porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. No hay ningún atajo, no hay una escalera ni un butaco para alcanzar el cielo. No hay un ascensor privado. No hay cosa tal como un diseño humano para poderse acercar a Dios. Para podernos acercar a Dios hay un diseño celestial y es Jesucristo. Es un plan divino que trae salvación y vida al hombre. Amén. Entonces, no es la vana palabrería. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cuántas veces nosotros hacíamos unos rezos, decíamos unas letanías, pero terminábamos esos rezos y esas letanías y posteriormente nos íbamos a embriagar,
posteriormente nos íbamos a pecar, a lastimar a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces salíamos de recibir cualquier comunión, cualquier culto, cualquier relación que tengamos con una fe o una creencia, y salíamos a dañar, a lastimar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro prójimo? ¿Sí ven? Que muchas veces la religiosidad lo único que me está provocando, o lo único que está mostrando, es una falsa espiritualidad. Lo que estoy mostrando quizás a la gente o a los medios o a los que me ven es una falsa fe, porque delante de los hombres quizás puedo ser el siervo de Dios, puedo ser la persona más oradora de la tierra, quizás la más santa, pero detrás, ¿qué estoy de pronto haciendo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy llevando el evangelio en mi casa, en mi lugar de trabajo? ¿Cómo estoy llevando a la fe? Porque aquí en la iglesia es muy fácil levantar manos, o en cualquier creencia, en cualquier confesión de fe. Simplemente porque tengo saco y corbata, ya la gente puede estar diciendo: este hombre es ungido, es santo, santo, santo. Pero cuando viene Jesús, cuando viene el Espíritu Santo y desenmascara mi vida espiritual, me doy cuenta de que soy un pobre desventurado, que lo único que necesito en esta vida es la misericordia y la gracia de Dios para poder ser verdaderamente un hijo y verdaderamente un hombre salvo. Entonces, ay de nosotros. Es muy fácil mostrar un rostro de santidad delante de los hombres. Es muy fácil aparentar una fe delante de las personas, pero delante de Dios no podemos esconderlo, porque Jesús aquí claramente en Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9, lo identificó. ¿Quién fue el que identificó el corazón de los hombres? Y dijo esta expresión: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Jesucristo. Porque engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Pero el único que conoce ese corazón engañoso y perverso que tenemos los seres humanos es Dios. Dios es el único que conoce nuestro corazón perverso. Entonces nos encontramos con textos bíblicos como los siguientes. Mire lo que dice allí la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículo 23. Mire lo que dice ahí: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Verdaderos adoradores. Yo no soy un adorador porque interpreto un instrumento o porque canto, me gusta vocalizar. Desde niño soy músico, me gusta la música. Y es una herramienta que uso para acercarme a Dios. Pero mi verdadera adoración es cuando me ofrezco como un sacrificio vivo de obediencia al Padre. Cuando sé determinar qué es lo bueno y qué es lo malo según Dios, esa es mi mayor adoración. Cuando determino voluntariamente consagrarme al Señor, ¿de qué manera? Haciendo su voluntad. Eso es consagración. Consagración no es un vestido largo, no es un saco, una corbata. Consagración no es tener el cuello escondido y que nadie más lo vea y tener una falda que trapee el piso. Eso no es consagración. Porque así mismo el que basa su fe y su verdadera adoración en el vestido, divinamente, cuando nadie lo ve, se lo puede quitar y ponerse lo que quiera en cualquier ciudad donde no lo conozcan. Aló. Porque el verdadero adorador es adorador aquí y en la Conchinchina. El verdadero adorador sabe que tiene un Dios que lo ve. El verdadero adorador sabe que aunque su esposa no está, le es fiel. Así no ande con ella.
Así el pastor no lo vea, el líder. Así los hermanos de la congregación no lo tengan a la vista, donde quiera que esté, es un adorador, porque está viviendo para Dios, y esa es la adoración que Dios busca. Verdaderos adoradores son aquellos que donde sea, son fruto y olor fragante delante del Señor, porque su estilo de vida lo honra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, alábalo porque Él vive, porque hasta los demonios tiemblan. Alábalo porque Él es grande. El Señor está buscando gente que le adore en espíritu y verdad, no gente que simplemente le ore y le alabe por costumbre, no solamente gente que se congregue por costumbre, no gente que simplemente sepa hacer porque ya ha cogido cancha en lo que sabe hacer. Yo algo que le pido al Señor es que no me permita que yo me vuelva canchero en el púlpito, que por más años que tenga en la fe, no pierda el temor y el temblor por ir a predicar cualquier cosa. El día de la predicación yo me rasco la cabeza y yo digo, Señor, ¿qué le voy a enseñar a la iglesia? Aunque Dios me ha dado la agilidad para preparar un mensaje, tengo los estudios y los conocimientos para hacerlo, aún hasta última hora le pido al Señor que me ayude a dar un mensaje, que Él le hable a la iglesia. Porque ¿de qué me sirve que le llene su cabeza de conocimientos teológicos si no está el Espíritu que trae la revelación a su vida? La palabra del Señor dice también en Isaías capítulo 1, versículo 16 lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Vuelvo y lo repito, voy a leer la primera parte, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Y qué tenemos por malo? Lo que yo creo según mi parecer o lo que dicen las Escrituras. Si yo todavía tengo problemas con el chisme, no soy un verdadero adorador. Si todavía tengo problemas con la murmuración, no soy un verdadero adorador. Si todavía tengo problemas con el dinero, no soy un verdadero adorador. Si todavía tengo problemas con los deslices sexuales, no soy un verdadero adorador. Y así uno podría asumir muchas otras cosas. Y entonces ahí es donde radica la necesidad contundente de que estemos aferrados al Espíritu de Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar a ser verdaderos adoradores. Él es el único que me puede ayudar a alcanzar la limpieza que el Señor está demandando de mí, porque por mi propia fuerza no lo puedo hacer. Si yo intento hacerlo con mis propios medios, si yo intento hacerlo con mi propia fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a hacer a una manera religiosa y voy a caer en fanatismos, en legalismos o en sectarismos. Y entonces ya voy a empezar según mi parecer, a decir, el hermano porque tiene gorro, porque tiene gorra, la gorra es del diablo, hermano, quítese eso. ¿Y por qué, hermano? No porque es del diablo. No hay ni siquiera un fundamento bíblico para explicar esas cosas. Pero hay gente que vive de esa manera, de un fanatismo, una religiosidad tan extremo que mantienen viendo más al diablo que los mismos ángeles. ¿Aló? ¿Alguien ha llegado a ver esas clases de gente? Gente tan religiosa que lo único que mantiene viendo es demonios en toda parte. No podemos caer en ese error, amados hermanos. Si queremos ser verdaderos adoradores, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo.
Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Él nos ayuda a ser santos. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y Él nos enseña a adorar al Padre. Y Él nos enseña también cómo orar y qué orar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Espíritu Santo que está en este lugar? Aleluya. Si queremos adorar en espíritu y en verdad, necesitamos ser lavados y limpiados, uno por la palabra y por el Espíritu. Es casi la misma doctrina que el Señor nos enseña en Juan capítulo 3 sobre el nuevo nacimiento. Si queremos nacer de nuevo, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. La palabra de Dios es la que nos limpia, que significa el agua, y el Espíritu, que es el fuego que nos enciende, nos activa y nos purifica, aleluya, nos vivifica. En el segundo punto dice, mas su corazón está lejos de mí. Las religiones y las sectas no están en el propósito de Dios. Porque Dios como tal no vino por X iglesia o denominación, Él viene por la iglesia de Cristo, por aquel que ha reconocido que Él es el Señor. Jesucristo no viene por una iglesia exclusivamente, ni por ninguna religión, ninguna secta, porque la religión nunca estuvo en el propósito de Dios. Así que si alguien alguna vez le dice, tan chévere tu religión, dile, no, no es una religión, es un estilo de vida que honra a Dios, es una adoración fragante que Dios quiere que seamos. Lo mío no es una religión, lo mío es una relación con Dios. Aleluya. Dice allí la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, versículo 34. Las creencias personales de los hombres, amados hermanos, no satisfacen los principios morales de Dios. Porque el hombre puede estar diciendo eso es pecaminoso, pero el mismo que dio la orden de decir eso es pecado, por allá escondido puede estarlo practicando. Entonces, recuerde que Jesús le enseñaba a los fariseos, ustedes le ponen cargas al pueblo que ni usted mismo pueden cargar. ¿Se acuerdan esa enseñanza? Jesús los exhortaba. Le decían, ustedes ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos pueden cargar. ¿Y qué significa eso? De que ustedes le enseñan cosas a la gente y ni siquiera ustedes mismos las guardan. Así les decía Jesús a los fariseos. Y por eso de ahí viene ese concepto, usted tan fariseo. ¿Sí se acuerda? Porque Jesús los exhortaba de esa manera. Y Jesús era fuerte con ellos. Las enseñanzas de los hombres o las creencias de los hombres no son suficientes para alcanzar la santidad que Dios exige. No son suficientes. Entonces viene una fuerte exhortación y está en Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35, en la manera en que el Señor Jesucristo exhorta a ese pueblo, a esa generación. Es tremendo. Ahorita ninguno de pronto aguantaríamos que nos exhortaran de esa manera. No faltaría el que se pone de pie y se va. Pero Jesús decía esto: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, ¿por qué el Señor dice, mas su corazón está lejos de mí? Es porque de la abundancia del corazón habla el Facebook.
De la abundancia del corazón hablan las redes sociales, habla mi vida. Mi léxico está enmarcado o está constituido a cada palabra que hablamos de lo que tenemos cada uno en nuestro corazón. Y si nosotros hemos alimentado nuestro corazón de cosas buenas, vamos a hablar de cosas buenas. Pero si hemos alimentado nuestro corazón de maldad, ¿de qué cree que vamos a hablar? De truanerías, vulgaridades, chistes verdes, malicia, vulgaridad, maledicencia. Porque el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Por eso de la abundancia de su corazón, de la abundancia de nuestro corazón hablamos nosotros y adoramos a Dios. Y de lo que tenemos aquí en nuestro corazón, nosotros le damos a Dios. Por eso el Señor reprende férreamente ese estilo de adoración hipócrita. ¿Por qué? Porque con la misma boca que adoramos al Señor, luego vamos a maldecir a aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adoramos al Dios y Padre con nuestra boca, y con esa misma boca vamos y maldecimos a nuestra vecina, a nuestro prójimo, y así sucesivamente. Y eso Dios lo titula o lo tilda como religiosidad. Eso es puro fanatismo, eso es pura pantalla, pura cháchara, puro bla bla bla, puro tilín tilín y nada de paletas. Porque Dios quiere adoración en espíritu y en verdad. Hay otro texto bíblico, Proverbios capítulo 23, versículo 7. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Eso se llama, la Biblia también habla de la hipocresía, mire, claramente la identifica, y está en Proverbios 23, 7. Dice, come y bebe, te dirá, ay, qué bueno tenerlos aquí, ay, qué chévere. Pero la demora es que usted se vaya y allá termina, le brota lo que hay verdaderamente en su corazón. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Lo mismo, así como nosotros podemos ser hipócritas con nuestros seres queridos, entre comillas, o con nuestros amigos, o con las personas que compartimos, de esa misma manera también estamos siendo hipócritas con Dios. En Dios no existe la hipocresía, porque Dios es verdadero, y en Dios no hay nada oculto. En Dios no hay nada oculto, óigalo bien. Cuando Él nos da su amor, nos lo da así, sin nada que más, sin nada que tapar, sin nada que negarnos y sin nada que esconder. Nosotros los hombres, los seres humanos, tenemos la tendencia a ser así. Todo lo contrario a lo que Dios nos ofrece. Lo ofrecemos a medias, porque me conviene. Vamos a ver si de pronto, a ver qué provecho puedo sacar, o yo lo trato de esta manera, aunque lo odio, aunque me cae gordo. ¿Llego a escuchar esa expresión? Me cae mal. En Dios no existe tal cosa. Y por eso los que queremos ser verdaderos adoradores, debemos empezar a entender de que las fachadas no sirven para nada. Delante de Dios y de los hombres tenemos que ser muy sinceros para mostrar que somos verdaderos hijos de Dios y que no vivimos una religión, sino una relación con Él. Cuando vivimos una relación con Él, nuestro corazón es impactado. Cuando vivimos una relación genuina con Él, nuestro estilo de vida es impactado. Y ya no ofrecemos amor a medias, ya no ofrecemos una amistad ahí por no dejar, sino que lo entregamos todo, así como Cristo lo entregó todo por su iglesia. El silencio reinó.
porque no nos gusta, ¿cierto? Porque de pronto nos han hecho daño, ya eso es otro tema. Hay que entrar a sanidad interior, o yo no sé qué hay que hacer allí, pero Dios tiene que hacerlo. Pero cuando queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, nuestro estilo de vida es impregnado de Dios. Tercero, pues en vano me honran. La gran mayoría de las sectas practican la observancia de ritos, prácticas y mandamientos humanos, pseudobíblicos, con un toque espiritual y divino para aparentar una vida religiosa a los ojos de los hombres, pero se vuelven abominables delante de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 7, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y es una cantidad, y eso unos 1000 yo no sé qué, y unos 500 yo no sé tantas, y no es una cantidad de rezos y una repetidera de la repetidera y de la repetidera. Y el Señor dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser como oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. ¿Sabe qué significa eso? Dios conoce nuestras necesidades, pero Él quiere hablar con nosotros. Él quiere escucharnos. ¿Sabe qué significa eso? Que delante de Dios no solamente nos acercamos para pedir un milagro o para pedir una provisión, sino porque nos interesa su amistad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se acercan a Dios porque les interesa su relación con Él? ¿Cuántos se acercan a Dios no solamente por panes y por peces, sino porque necesitan de Él, necesitan de su amistad? Si somos así, felicitaciones. Hemos emprendido el camino a una vida de adoración verdadera. Pero el Señor dice, en vano me honran, porque lo que ellos están rezando, eso deberían decirle, Señor, lo que te dije ayer, te lo digo hoy. Pero Dios no quiere eso. Usted se imagina que uno le diga al Señor, Dios mío, el lunes, un ejemplo, Dios mío, gracias por este día, amén. Al otro día me levanto y vuelvo nuevamente, Señor, gracias por este día, amén. Y así sucesivamente, miércoles, jueves, viernes. ¿Usted cree que una relación así resistiría? ¿Una relación así perduraría? ¿Cuántos son pareja en este lugar? Sí. ¿Usted se imagina que su relación conyugal fuera repetitiva, monótona? Y mi amor, lo que te dije el día del matrimonio, te lo digo ahora, después de 25 años de matrimonio, te lo vuelvo a decir. Y todos los días te lo he venido diciendo. Pero no hay acción, no hay renovación, no hay creatividad, no hay disposición, no hay entrega, no hay dedicación, no hay esfuerzo, no hay amor, no hay un coqueteo, no hay una preocupación por atender, por conocer. ¿Usted cree que un matrimonio así duraría mucho? Y si está durando, pues qué harto, eso no ya no es un matrimonio, sino un ejército. Levantarse, tender la cama, pararse y hacer el almuerzo, el desayuno, empacar para yo llevar para el trabajo, No, ninguna relación conyugal funciona así. Es triste ver cómo hogares que empezaron con el fundamento del amor, terminan divorciándose por el fundamento del odio. Es triste ver eso. ¿Y todo por qué? Porque no se preocupó
no una preocupación por entender a su pareja. Dios sabe de qué tenemos necesidad, amén. Pero Él quiere que conversemos, así como usted y yo conversamos con nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga. Él quiere que nos sentemos y meditemos en Él, que le digamos, mi pensamiento eres tú. ¿Alguien aquí alguna vez le ha llegado a decir eso al Señor? Yo me he sentado afuera de mi casa y miro la creación y digo, Señor, gracias, mi pensamiento eres tú. ¿Cuántas veces has vivido un romance con Cristo? ¿Hace cuánto no derramas tu corazón delante del Señor? ¿Hace cuánto no derramas tus lágrimas delante de la presencia del Rey? Porque ya todo se ha vuelto una vida cristiana mecánica. Y la vida cristiana no funciona por mecánica. La vida cristiana funciona con unción, unción de lo alto. Y la unción solamente se obtiene cuando tenemos una relación con Dios, nunca una religión. En la religión nos oxidamos. En la relación con Dios nos llenamos de aceite, de unción. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican a Cristo? Dice en Isaías capítulo 1 versículo 11, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Mira, Dios ya estaba hastiado. Ellos venían a presentar su sacrificio. Esa gente venía a ofrecer sus libaciones, porque en ese tiempo ellos presentaban sacrificios de animales en el templo. Y Dios decía, hollan mis atrios. ¿Sabe qué significa eso? El que peca empata. ¿Ha llegado a escuchar ese dicho? Yo hoy peco y mañana me meto en ayuno. Yo hoy hago esta embarradita y más tarde y mañana, como nuevas son cada mañana sus misericordias, vuelvo a empezar con Dios. Amados hermanos, Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él no tolera estas cosas. Aquí mismo claramente los está diciendo. El Señor está claramente diciendo que ese sacrificio lo tiene hastiado porque están hollando sus atrios. ¿Qué significa hollar los atrios de Dios? Significa deshonrar la presencia de Dios. Delante del Señor no podemos venir de cualquier manera, amados hermanos. Si hemos fracasado en nuestra vida espiritual, lo más correcto es que vengamos con una actitud de contrición delante de Él, una actitud de arrepentimiento, nos abre los cielos, una actitud de humildad nos abre los cielos. Así no estemos en pecado, pero una actitud humilde atrae la presencia de Dios. Una actitud reverente delante de Dios marca la diferencia en la adoración. Esta casa es una casa de adoración. Esta casa es una casa de manifestación de la presencia de Dios. Amén. Siempre y cuando no perdamos la reverencia ni la dignidad de la manifestación de la gloria de Dios en este lugar. Queremos ver la gloria de Dios y queremos más de la gloria de Dios. Cuidemos lo que hemos alcanzado hasta ahora. Y esforcémonos en ser verdaderos adoradores, porque Dios y la religión no tienen nada que ver, amada iglesia. Si usted lee de allí en adelante ese capítulo, se dará cuenta de la reprensión que Dios hizo. Dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestra luna nueva, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Tremendo. ¿Por qué Dios estaría indignado
con este culto, con este tipo de adoración que estamos leyendo ahí en las Escrituras. ¿Por qué? Porque no había una actitud de respeto a la presencia de Dios. No había una actitud de honra, de reverencia. Nosotros debemos reverenciarle en el templo y también debemos reverenciarle en nuestra casa. Dios quiere morar con nosotros. Por eso nada tiene que ver con la religión, la presencia de Dios. Nada tiene que ver Dios con una estatuilla o un cuadro de su imagen. Nada tiene que ver Dios con costumbres, ni con maneras de hacer. Mire, a veces nosotros caemos en el error de enfrascar la presencia de Dios y de creer de que Dios se tiene que mover de la manera en que nosotros queremos que se mueva, porque si no, entonces en el culto no estuvo Dios. A veces caemos en esos diseños religiosos contrabíblicos. En el cuarto y último, mire lo que dice allí: enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Usan textos aislados de la Biblia. Le añaden textos para satisfacer sus creencias. Buscan en seres celestiales que sean la fuente de sus principios doctrinales. Y aún así su frase más común es que su creencia es la única verdadera y la que salva. Gente que basa sus creencias en santos, en ángeles, hasta en extraterrestres. Hace poco murió una figura del fútbol y lo tienen es que por Dios. Imagínate. ¿Hasta dónde ha llegado la humanidad? La iglesia maradonita hace rato existía. Que se murió el Dios del fútbol, decían. ¿Hasta dónde irá a parar la humanidad con sus religiones, con sus sectas, con sus sacrificios? ¿Hasta cuándo hollaremos la santidad y la grandeza de Dios? ¿Sabe? Deshonramos a Dios cuando no le otorgamos la honra debida a su nombre. Deshonramos a Dios cuando negamos de su diestra la creación. Deshonramos a Dios cuando nos rehusamos en reconocer de que Él es el único Dios y que fuera de Él no hay ningún otro. Y eso pasa con la humanidad. En Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Póngalo allí. Si alguien le está enseñando algo que no está en la Biblia, no le preste atención. Si alguien está usando textos bíblicos aislados, porque el texto sin su contexto es un pretexto para tolerar una falsa doctrina. ¿Se lo aprendió? El texto sin su contexto es un pretexto para admitir un error doctrinal, una doctrina de demonios, una religión, una secta o cualquier conocimiento que nada tiene que ver con lo ortodoxo de la Biblia.
¿Cuántos están aprendiendo hoy? En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 7 dice la palabra del Señor: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cabe anotar esto, amados hermanos, que cuando nosotros somos guardianes de la verdad, cuando hacemos apología de la doctrina, ¿y qué es apología? Defensa de la sana doctrina. Para ello debemos adquirir conocimiento y revelación por el Espíritu de Dios, para no caer en las enseñanzas de doctrinas de hombres y mandamientos de hombres. La religión es una escalera de 2 peldaños comparada con la verdad de Cristo. Jesús mismo es la verdad y la profecía de todas las Escrituras. Es la mayor profecía de toda la Escritura. Desde el Génesis al Apocalipsis se habla perfectamente de Cristo, y hasta Él mismo se presenta como el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Hoy, afírmate en la doctrina y apártate de toda religiosidad, porque la religión no sirve para nada, pero un